Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas, riesgo de apagones. El SENACE dice que sí y el Ministerio de Energía que no. Les contamos en breve cuál es la situación del sector energético de cara al nuevo estiaje. Hola Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. En otro tema, hoy se aprobó la reforma constitucional que permite el regreso de bases militares extranjeras. El pueblo tendrá la última palabra. Ya les explicamos. Empezamos. Y con el tema económico, el gobierno del presidente Noboa plantea una reforma tributaria al tiempo que proyecta recaudar más de 500 millones de dólares, eliminando subsidios al diésel, imponiendo tasas a mineros y ajustando tarifas eléctricas. A 10 días de iniciado el nuevo periodo de Daniel Noboa, su equipo económico traza ya las primeras líneas de lo que será su programa en esta materia. Estamos anunciando una serie de acciones que son para poder tener finanzas públicas que sean sanas y que sean sostenibles. Las primeras medidas se anunciaron este lunes. Así, con la tasa de fiscalización para mineras, el gobierno espera recaudar 229 millones de dólares. Con la eliminación del subsidio al diésel para grandes atuneros, 42 millones. Y con el cobro real de la tarifa eléctrica para AB1 y medio voltaje, 256 millones. En total, 527 millones de dólares. Las tarifas eléctricas, si bien es positivo y ayudaría a que las empresas del sector cuenten con más recursos, no va a beneficiar a la larga el presupuesto del Estado. Desde la Corporación de Estudios para el Desarrollo consideran importante medidas como la eliminación del diésel para grandes atuneros, que dicen debería encaminarse incluso a otros sectores. El sector privado no puede basar su competitividad en subsidios públicos, estos tienen que ser focalizados y de hecho me parece que también el subsidio al diésel en el transporte que utilizan algunos sectores productivos también debería ser retirado a fin de ir reduciendo el peso de ese subsidio y generando más recursos para el presupuesto. Lo más importante es el proceso para focalizar y para orientar los subsidios. Eso es un mensaje importante que estamos dando a la ciudadanía. Hay 42 millones que se están entregando a una industria que los puede afrontar y eso nos puede servir para utilizarlo en programas sociales. Pero a estas decisiones se deberán sumar otras para evitar más complicaciones en las cuentas fiscales. Pero entonces, ¿sí o no una reforma tributaria? Lo estamos analizando. ¿Para este año? Puede ser para este año o para el siguiente. Según la ministra de Economía, Saría Moya, el déficit estimado para este año será de 3.000 millones de dólares, aunque para Cordes se trata de una cifra demasiado optimista. Consideramos un déficit de unos 5.000 millones, de hecho hasta abril los atrasos del presupuesto del Estado superaban los 1.400 millones, entonces estamos hablando de una situación fiscal que se sigue presentando muy desafiante. Moya anunció que se siguen buscando fuentes de financiamiento y aseguró que en un año se podría volver al mercado de bonos con un riesgo país que así lo permita. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y los gremios productivos se pronuncian tras el anuncio del gobierno de aumentar la tarifa eléctrica a su sector. Ellos buscan dialogar con las autoridades antes de que se aplique la medida. El pronunciamiento de la Cámara de Industrias de Guayaquil y el Comité Empresarial Ecuatoriano se dio a través de dos comunicados. En ellos se detalla que el anuncio fue analizado por equipos técnicos y miembros del sector productivo, quienes se ponen a disposición para dialogar y aportar con información técnica. Esto previo a que la medida sea oficial por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel. Adicional, solicitarán al viceministro de Electricidad el sustento técnico y los criterios utilizados en el cálculo de la nueva tarifa y de los costos actuales del sistema eléctrico. Jorge Luis Mórtola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, ACEPLAS, expresa que debe haber transparencia en el anuncio para garantizar control en las empresas. Hablar de pérdida, sí un incremento de costos. Y lógicamente todo incremento de costos no puede ser transmitido directamente al consumidor, siempre se transmite una parte, hay otra parte que le toca seguir absorbiendo a una empresa ya golpeada como es la empresa industrial del país. Mórtola menciona que la medida debe de garantizar a las empresas energía en los próximos meses. Estos recursos van a servir para dar las inversiones necesarias en mantenimiento, para evitar que el próximo estiaje nos vuelva a sorprender con nuevos apagones y nuevos cortes de energía. Estaríamos satisfechos, pero ojalá así sea,
Con el fin de sincerar los precios de energía en el país, el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio en la tarifa de energía eléctrica para los consumidores de alto y medio voltaje. En este último grupo están consideradas 7 empresas, 3 cementeras, 2 mineras y 2 acerías. Según el pliego tarifario del sector público de energía eléctrica 2025, aquellas están mayormente concentradas en la serranía ecuatoriana. Desde el Ministerio de Energía se destaca que la medida no afectará al sector residencial. Erika Vera, Teleamazonas. La tasa de fiscalización minera empezará a cobrarse en julio. Sin embargo, desde la Cámara de Minería expresan preocupación, pues dicen que los montos son desproporcionados y podrían poner en riesgo la inversión en ese sector. El gobierno y el sector minero están de acuerdo en una cosa: el combate contra la minería ilegal no puede esperar y que para hacerlo se requieren recursos. Sin embargo, hay discrepancias en la forma en la que se pretende conseguirlos. La tasa de fiscalización minera anunciada el lunes se empezará a cobrar en julio, pero los montos establecidos generan preocupación en la Cámara de Minería del Ecuador. El espíritu de imponer una tasa sí tiene todo el sentido, pero la fórmula y las cantidades en las que están siendo planteadas pues son desproporcionadas y podrían estar sacando del juego a, por ejemplo, compañías exploradoras. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, señala que no existió socialización sobre estos valores y que de acuerdo a los cálculos que han hecho las empresas mineras, hay un alto riesgo de ahuyentar la inversión e incluso hacer que quienes ya están en el país decidan irse. El monto que se pagaría por la tasa de fiscalización en algunos de los exploradores equivale o incluso supera a todo el presupuesto anual que tienen para operación. La Cámara mantuvo este martes un encuentro con el Ministerio de Energía y aunque hay apertura al diálogo, la tasa ya fue expedida. A esto se suma otra preocupación: la entidad que va a manejar los recursos que se obtengan con esta medida. Hay que preguntarse quién va a manejar esta tasa. Si va a ser Arcón una entidad cuestionada por su ineficacia en el combate a la minería ilegal, entonces esta tasa, y cualquiera sea esta, se regule, se aumente, se corrija, corre un grave peligro. Hemos planteado desde el observatorio la necesidad de la depuración de Arcón. Franklin Soria, del Observatorio de Política Minera, señala que sería oportuno poner la mirada sobre las regalías de las empresas mineras. ¿Qué pasa con las regalías mineras que no retornan a las zonas mineras? Debería ser la primera medida que debería implementar este gobierno. Y explica que además de buscar recursos, se debe trabajar en una verdadera política minera que permita hacer una vigilancia efectiva de las más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y la tarifa de $20 se aplicará a todas las personas que importen bienes para consumo personal con el régimen 4x4. La medida incluye envíos directos desde China o países que firmaron acuerdos comerciales con Ecuador. La ciudadanía duda acerca de si podrá o no continuar haciendo compras en línea y si tendrá que pagar $20, luego de que el Comité de Comercio Exterior aprobó la resolución de aplicar la tasa fija de ese monto a las importaciones bajo el régimen 4x4. Es decir, todos quienes hagan importaciones personales de hasta 4 kilogramos y máximo $400 pagarán esta tarifa por paquete. No habrá excepciones, incluso si el paquete proviene de un país con el que Ecuador tiene un tratado de libre comercio. Esta medida aplica para todos los países del mundo. O sea, no existe una restricción a través de la cual nos impida poder tomar estas medidas. De hecho, en el acuerdo comercial con China se reconoce la importancia de que se eviten obstáculos como aranceles, excepto que sea necesario. Y además, todos los acuerdos atados a la Organización Mundial del Comercio abren la puerta a estas medidas cuando la industria nacional se ve afectada. En este caso, la afectación es por el régimen 4x4. Y ahí el problema, ¿no? que se ha convertido en una fuente de comercio ilegal que compite contra el negocio lícito y le hace mucho daño, aparte también de la industria nacional. Por otro lado, tanto el Comité de Comercio Exterior como el Ministerio de Producción precisan que otros regímenes no tendrán que pagar esta tasa. A ver, la medida va específicamente contra la categoría B. Tenemos otra categoría que es la categoría G, que es para migrantes. En este caso no aplica para esa categoría. Régimen migrante fue creado en su momento por la Asamblea Nacional. No se puede establecer ese tipo de
de medidas, ¿no? Ni tasas, ni impuestos, ni aranceles. Por ello, podría haber un incremento de personas que se acojan al régimen de envío migrante. Sin embargo, la persona debe estar calificada como un migrante legal por un consulado ecuatoriano en el exterior. Una iniciativa sería colocar un tope, tal vez. Este es un tema que habría que tratarlo a nivel de la Asamblea, ¿no es verdad? Pero es una posibilidad. Vamos a estar monitoreando. Lo que debería reforzarse es el control aduanero. Pero además, el Ministerio de Producción anunció que está trabajando en hacer una evaluación y actualización al reglamento de certificación de couriers para evitar las actividades ilegales, entre otras medidas. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Gracias, Alfonso. Y por eso precisamente la ocupación hotelera se encuentra al máximo, pues turistas nacionales y extranjeros llegan a Guayaquil para asistir al partido de Ecuador con Brasil. Otro sector que también se prepara es el gastronómico, que ya cuenta con promociones para recibir a los aficionados. Veamos. La fecha número 15 de las eliminatorias sudamericanas se juega en Guayaquil. La selección ecuatoriana de fútbol recibirá a Brasil el jueves 5 de junio. Con esto, la urbe porteña se reactiva, pues son decenas los turistas nacionales y extranjeros que buscan hospedaje y gastronomía. Hugo Rivera, presidente de la Asociación Hotelera del Guayas, menciona que la respuesta de los aficionados del fútbol ha sido positiva. Esa noche, los hoteles que conformamos la asociación, estamos ya al tope del nivel de demanda en hora buena y preparados ahora los lugares de alimentos, bebidas, nuestros restaurantes, nuestros bares. Rivera destaca que la asociación se ha preparado para ofrecer lo mejor a sus visitantes. Porque al venir a un hotel tienes la garantía de estar seguro, tenemos nuestros propios espacios de parqueo y tenemos todo en cuanto a promociones para recibir a la gente. Por otro lado, quienes tienen el menú variado y con promociones son los restaurantes y centros de diversión. Ellos están listos para recibir a sus comensales. Tenemos una promoción de 3 tacos por $6. Le viene uno de pollo, uno de carne y uno de birria. Y no se lo pueden perder. Incluso hay restaurantes que han extendido sus horarios. El partido empieza a las 6 de la tarde, pero pueden acompañarnos desde nuestra previa a las 4 de la tarde. Y de hecho pueden venir a almorzar con nosotros y quedarse al partido. También vamos a tener pantalla gigante, entonces no se pueden perder la transmisión. De esta forma, Guayaquil da la bienvenida a los hinchas de la Tri y de Brasil. Erika Vera, Teleamazonas. El Pleno de la Asamblea aprobó la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para permitir las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Ese texto debe ir a la Corte Constitucional y luego a un referéndum aprobatorio. En medio de pedidos para elevar el debate, pedidos de respeto y uno que otro señalamiento entre la bancada de gobierno y los legisladores del correísmo, inició el debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución en el Pleno de la Asamblea este martes. Recordemos lo que pasó en el país en el pasado. ¿Quién le abrió las puertas al Tren de Aragua, pues? ¿Quién legalizó a los Latin Kings? ¿Quién legalizó a los nietas? Háganse cargo. Ya basta de tanto ataque, porque aquí nadie es delincuente. A nosotros nos respetan, basta del estigma. Finalmente esta iniciativa, que vino del presidente Daniel Noboa, logró los votos, pues con 82 afirmativos y 6 abstenciones se aprobó la reforma, pero antes hubo un llamado. Pero no le engañemos al país y con todo el respeto que ustedes se merecen, señores asambleístas, diciéndoles como vamos a partir de aprobar este artículo o esta reforma parcial, el Ecuador va a vivir sin miedo. Esto es falso. Que a partir de aprobar este artículo regresa la paz, eso también es falso. Que a partir de aprobar este artículo regresa la tranquilidad al Ecuador, también es falso. Esta reforma a la Constitución es necesaria, sí. ¿Tiene razón el presidente en haberla planteado? Sí. ¿Hay que respaldarla? Sí. En cambio, la Constitución plantea la posibilidad de que bases militares extranjeras regresen al país en el contexto del conflicto armado interno, tema sobre el que no se dijo mucho en el Pleno. Los señalamientos se impusieron al debate. ¿Pero qué le dejó la vieja política? Le dejó una tabla de consumo de drogas, le dejó las fronteras abiertas para que los grupos de delincuencia organizada ingresen a nuestro país. Debemos de poner argumentos, pero ni irrespetarnos, ni mentir tampoco de manera descarada. Tal y como lo dispone la sentencia, este texto será enviado a la Corte Constitucional para el debido control. Para ello, el plazo es de 20 días. Luego debe ser remitido al Consejo Nacional Electoral para que convoque a referéndum. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.
Prisión preventiva, decomiso de bienes, de inmovilización de cuentas bancarias, es lo que dispuso la justicia contra los 6 familiares de alias Fito, detenidos en un operativo. Todavía no se ha dado a conocer con el paradero de su esposa, quien encabeza 2 compañías a través de las que habría lavado dinero. Con un capital de apenas $10.000 fue constituida en marzo de 2018 en una notaría de Portoviejo, Manabí, según documentos disponibles en el portal de la Superintendencia de Compañías. Se trata de la firma Queen Water S.A. con sede en Manta, cuya accionista mayoritaria es Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de alias Fito. Esta es una de las 4 empresas que fueron allanadas el lunes en un mega operativo. Pues a decir del Ministerio del Interior, junto con otras 3, Queen Water habría sido utilizada para lavar dinero. A diferencia de otras, dijo el ministro Reinberg, esta que continúa activa, habría tenido contratos con el Servicio de Prisiones, hecho que fue denunciado por el propio presidente de la República hace un año, en mayo de 2024. Estamos nosotros en una investigación de la alimentación de las cárceles. Y un proveedor de agua de esta compañía era una compañía que se llama Queen Water S.A., que es de la esposa de Fito, la persona más buscada del país y uno de los narcotraficantes más buscados del país. Pero no es la única firma. Peñarrieta, junto con familiares suyos y de su esposo, alias Fito, figuran como accionistas de la firma Compañía de Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A., en disolución. Ella, personaje clave, quien a inicios de 2024, junto con otros, fue expulsada de Argentina, no fue detenida en el operativo de lunes. Se sabe que hay una decena de boletas de captura pendientes, según ha dejado conocer el Ministerio del Interior. Por lo pronto, el proceso en este caso, denominado Blanqueo Fito, avanza. Se dictó prisión preventiva para todos los detenidos en el operativo. Los hombres han sido enviados a la cárcel La Roca, las mujeres al Centro Femenino de Guayaquil. Además, se ha ratificado la incautación de los 47 inmuebles intervenidos el lunes y se ha ordenado la inmovilización de cuentas bancarias de los familiares del cabecilla de los Choneros, prófugo de la justicia desde finales de 2023. En este caso, ha iniciado ya la fase de instrucción fiscal. Carlos Acoto, Teleamazonas. Ataques armados, asesinatos y víctimas colaterales de balaceras son los hechos registrados en Guayaquil durante las últimas horas. El caso más reciente fue el intento de robo a un blindado en los exteriores de un centro comercial de la vía Daule. ¡Pégaselo, pégaselo! Son instantes en el que un agente de la Policía Nacional repelió el ataque de un grupo de delincuentes quienes participaron en un intento de robo a un camión blindado. El hecho se registró pasada las 9 de la mañana de este martes en el sector del Parque California sobre la vía Daule en el noroeste de Guayaquil. ¡Pégaselo! Tras el intercambio de disparos, uno de los implicados pudo ser neutralizado y aprehendido junto a esta arma de fuego, mientras que una mujer resultó herida como víctima colateral. Además, uno de los guardias también está herido, estamos verificando su estado y tampoco hemos podido cuantificar si es que hubo o no hubo el robo del dinero. Y en el sector del Guasmo, al sur del puerto principal, 2 conductores de tricimoto fueron asesinados en medio de su recorrido habitual. Los casos ocurrieron con tan solo horas de diferencia. Este gremio de transportistas está siendo afectado por estructuras delictivas dedicadas a la extorsión, que durante el fin de semana asesinaron a 2 conductores más en Durán y hace una semana a 3 en la parroquia urbana de Pascuales. Además, durante el mediodía de lunes, un hombre fue baleado al interior de su carro mientras transitaba por el sector de Bernaza Norte, a pocos metros de un reconocido centro comercial. La víctima fue trasladada herida a una casa de salud, mientras que la policía logró capturar a uno de los implicados, un adolescente de 17 años, quien portaba un arma de fuego. Durante las últimas horas, además, se conoció de un caso que vuelve a generar indignación en las filas policiales. 2 implicados en el secuestro de una comerciante asiática en el sector de la Marta de Roldós fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para defenderse en libertad, pese a las evidencias presentadas por agentes investigativos al sistema de justicia. Todo esto mientras que la víctima de secuestro aún no es localizada. Mientras tanto, en Durán, agentes policiales lograron liberar a 2 empresarios víctimas de secuestro. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. ¡Ay, Dios mío! Y un hombre fue asesinado y colgado de un puente en Punta Carnero, en Salinas. El joven llevaba varias horas desaparecido. En la escena se levantaron al menos 8 indicios balísticos.
Una escena de terror conmocionó a la población de la provincia de Santa Elena al ver colgando de un puente en la vía Punta Carnero el cuerpo de un joven de 26 años. Según su madre, era oriundo de la parroquia Anconcito y tenía varias horas desaparecido. Moradores confirmaron tras cámaras que el hecho violento se habría dado a altas horas de la noche, pues habían escuchado varias detonaciones, pero no proporcionaron mayores detalles por temor a represalias. Posee impactos de arma de fuego. Se levantó 8 indicios balísticos, presumiblemente por los disparos y posterior ser lanzado desde el puente. Se tuvo que igual conversar con personas de aquí del lugar que no quisieron identificarse por miedo. Esta mañana, personal de la Policía Nacional con la ayuda de bomberos levantaron el cuerpo que era sostenido por una soga y lo trasladaron inmediatamente hacia el anfiteatro. La causa de esta muerte violenta se desconoce y las investigaciones continúan. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Y una maestra fue baleada dentro de una unidad educativa en una parroquia rural de Esmeraldas. Las clases en el plantel están suspendidas mientras la policía investiga los hechos. Una docente de aquí, la unidad educativa, fue baleada con... Olivia Pico Holguín es la maestra que fue baleada dentro de la unidad educativa Libertad de Timbre en la parroquia San Mateo, a 30 minutos de Esmeraldas. La mujer se desempeñaba como maestra en la institución y ya estaba finalizando su jornada laboral cuando dos hombres que entraron a la unidad educativa con el afán de comprar unos uniformes le propinaron varios disparos. Que de ley llegaron a dispararla, pues aquí a la compañera Olivia, pues eso los niños, y los niños les dieron mucho miedo, pues. La comunidad de Timbre vive de la agricultura. Al lugar se accede pasando un portón que conecta al estatal E20 con la comunidad. Según moradores, esta es la primera vez que algo de esta magnitud sucede en este sector. Usted sabe muy bien que uno se preocupa con todo el recinto aquí, que nunca ha sucedido estas cosas. Actualmente la maestra se encuentra bajo pronóstico reservado en una casa de salud. Mientras tanto, las clases fueron suspendidas en el plantel y la policía continúa investigando los hechos. Sofía Huir, Teleamazonas. Seguimos, amigos, aún cuando en los planes de la SENACE se contempla la posibilidad de apagones durante el estiaje de este 2025, el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, minimiza las advertencias de los técnicos. Se prevé que el estiaje llegue con mayor fuerza en septiembre. El escenario poco alentador que prevén los expertos del sector eléctrico se confirma en este documento. Es el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado 2025-2026, elaborado por el operador de energía SENACE. Sobre las reservas de potencia eléctrica, advierte que, en condición autónoma desde enero hasta abril del 2025, se tendría reservas de potencia negativas o cercanas al 10%, lo cual dificultaría asegurar el abastecimiento de electricidad y realizar los mantenimientos de las plantas generadoras sin ocasionar déficit. Para Marco Acuña, del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía, definitivamente los números y fechas no dan un resultado favorable. Algunas de estas nuevas contrataciones estarían operativas en diciembre, cuando ya la parte más crítica del estiaje habrían pasado. Pero según el portal Primicias, que ha contactado con el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, las advertencias de los expertos y técnicos del sector eléctrico son minimizadas por Calero, quien asegura que no habrá apagones durante este 2025. Lo cierto es que habrá sequía y, según el plan de SENACE, en escenarios de sequía, las plantas generadoras existentes y las nuevas centrales de generación proyectadas para funcionar en el periodo de estiaje de enero a marzo del 2025 no serían suficientes para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica. En reciente aparición, el gerente de SELEC, Gustavo Sánchez, reveló que serán incorporados 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. La pregunta es ¿cómo? Si tan solo 241 megavatios contratados a Progen y Austral Technical Management para el 2024 aún no han sido posibles, siendo mediados del 2025. 3 compras a 2 empresas, Progen y Austral. Hasta la fecha de hoy no se sabe ni siquiera cuándo podríamos contar con esa energía. Estamos ya junio. Los contratos para incorporar nueva energía al sistema interconectado aún están en riesgo. En un reciente recorrido con periodistas de Guayaquil, directivos de Progen mostraron los avances. Aparentemente están los 29 generadores.
No obstante, José Walter, director de proyecto salitral de Progen, revela que aún no les pagan. Estos proyectos se iniciaron sin anticipo. Progen recibe luego el pago solo y exclusivamente de los generadores. Progen dice a SELEC que por favor busquemos una forma de solucionar de tal forma que lo que entregue Progen sea cancelado. Asegura que la planta de generación de 100 megavatios estaría lista en agosto, pero que hay un silencio desconcertante por parte de SELEC y las autoridades. Existen algunos temas administrativos que se han venido subsanando y que en este momento no tenemos una respuesta clara de SELEC. En este caso sí ha habido algún tipo de demora de la respuesta de algunos funcionarios, pero que eso ya no nos compete a nosotros, sino a la parte. Lo cierto es que las medidas anunciadas no parecen oportunas. Hay crecimiento en la demanda de energía. Se acerca el estiaje y los efectos los conocimos en 2024. Fausto Yepes, Teleamazonas. El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, el CONGOPE, presentó a su nueva directiva. Las autoridades electas que estarán al frente de la agenda territorial del país durante los próximos 2 años hicieron un llamado a la unidad entre las prefecturas y anunciaron que su gestión se centrará en el desarrollo productivo, la infraestructura pública y la sostenibilidad ambiental. El gobierno ha reducido la deuda en más de un 42%, son aproximadamente más de 240 millones de dólares. Si en días anteriores ya se depositó un 60% de las transferencias o de las rentas mensuales que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas con las prefecturas. Nosotros dependemos directamente prácticamente el presupuesto que nos asigna el Estado a las prefecturas, más de un 90%. Sin embargo, nuestro objetivo es hacer los acercamientos que sean necesarios junto a un gobierno que tiene la decisión de cambiar este país. Ese es nuestro primer compromiso que tenemos con Clemente, que es ya después que venga el señor presidente de la República de su agenda internacional que tiene, poder tener una reunión con todos los señores prefectos y prefectas para poder articular acciones que vayan en beneficio de las provincias.